Vamos. Bien, buenos días de nuevo. Soy María Valvidares, soy profesora del área de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo y participante investigadora del proyecto RETINADER. Vamos a comenzar entonces este seminario enfocado al control jurisdiccional de la actividad administrativa automatizada, que girará un poco en torno a este objetivo y reflexiones a partir del caso Bosco. Y este seminario tiene lugar en el marco del proyecto de investigación RETINADER sobre los retos de la inteligencia artificial para el Estado democrático social de derecho, cuyo investigador principal es el profesor Miguel Presno. El objetivo general de este encuentro y de este seminario es abordar cómo debe responder, en qué medida el derecho debe responder al creciente uso de sistemas automatizados por parte de los poderes públicos, tanto en la toma de decisiones, en el acompañamiento de la toma de decisiones o en la gestión administrativa, y por lo tanto poder reflexionar sobre si la normativa que tenemos actualmente ya sirve para regular esta situación, si debe haber un tratamiento distinto en función de si hablamos de una mera gestión o si hay procesos donde realmente hay ya toma de decisiones, qué garantías necesitamos, qué garantías nuevas, ¿no? De qué garantías nuevas debemos dotarnos y también, pues cómo abordar o equilibrar la exigencia de transparencia que debe ser propia, ¿no? de un buen gobierno y de un gobierno que rinda cuentas y las dificultades que se están dando para conocer en ocasiones cuáles son los procedimientos que están utilizando las administraciones o, en todo caso, sujetos que puedan ser privados pero que estén poniendo, ¿no? sus sistemas de decisión a beneficio de las administraciones públicas. Bueno, para ello, en este seminario pues, intervendrán 4 personas. Paso a presentarlas muy brevemente para que luego puedan intervenir ya y podamos también entablar un diálogo con posterioridad. En primer lugar va a intervenir Jesús Alitairi Moreno, que es doctorando de Derecho Administrativo en la Universidad de Zaragoza, y muy brevemente destaco algunas de las últimas publicaciones vinculadas con el tema del proyecto, ¿no? que aquí nos reúne. En el marco de la revista aragonesa de Administración Pública, pues destaco un par de trabajos relacionados con el principio de presunción de falibilidad de las decisiones algorítmicas desfavorables en 2023 y muy recientemente una panorámica de los sistemas de inteligencia artificial desde la perspectiva del derecho administrativo, y en la Revista General de Derecho Administrativo, la regulación de la inteligencia artificial en Europa a través de la técnica armonizadora del nuevo enfoque. Posteriormente intervendrá la profesora Alba Soriano Arnaz, que es profesora permanente laboral en la Universidad de Valencia, con numerosas publicaciones también relacionadas con la inteligencia artificial y su entronque con los principios del Estado de Derecho, del Estado democrático. Así, por ejemplo, ya de los últimos años se puede destacar el trabajo Data Protection for the Prevention of Algorithmic Discrimination, publicado en Aranzadi en 2021. En 2023, Transparencia y control del uso de la inteligencia artificial en las administraciones públicas, o en la revista de Internet, Derecho y Política, Creating Non-Discriminatory Artificial Intelligence Systems. En tercer lugar, intervendrá el profesor David San Martín Segura, profesor contratado interino de la Universidad de La Rioja, que tiene publicada una monografía derivada de su tesis doctoral, La intrusión jurídica del riesgo, publicada en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, y también destacaría el artículo Prevención algorítmica de la violencia de género relacionada con el programa Biogen, ¿no? De predicción de la violencia de género utilizado por la policía. Y en último lugar, cerrará el seminario la profesora Patricia García Majado, que es profesora ayudante doctora en la Universidad de Oviedo
bueno, de las cuales tiene muy vinculado, ¿no?, al objeto de este seminario, del proyecto, en prensa, el trabajo de inteligencia artificial, predicciones y funciones normativas, y de, digamos, sus trabajos anteriores destacaría la monografía derivada también de su tesis doctoral, de las inmunidades del poder a la inmunidad del sistema jurídico y sus patologías, y el trabajo Poder y Derecho, una aproximación normativa a una tensión clásica también muy reciente. Bueno, con esta breve presentación podemos comenzar en el marco del tiempo que se había establecido, unos 10-12 minutos. Intentaré controlarlo para que dé tiempo a que intervengáis las 4 personas y que luego podamos, en su caso, haceros preguntas, intercambiar otras ideas. O sea que, Jesús, cuando quieras, comenzas. Tú, por favor. Muchísimas gracias. En primer lugar, pues buenos días a todos. Quiero dar las gracias al profesor Brett Molinera y a la profesora García Majado por invitarme a participar en el seminario. La verdad que para mí es un honor y un placer el poder debatir con profesionales de la talla de los aquí presentes de un tema de tanta actualidad, de lo que la verdad yo me considero poco experto. Dicho esto, voy al grano, prometo ser conciso y directo y ceñirme a los 10-12 minutos que me permite Miguel. En primer lugar, me gustaría, o creo que para analizar la cuestión de forma rigurosa, primero deberíamos tener claro qué es y qué no es inteligencia artificial a la luz del reglamento europeo. ¿Y por qué digo esto? Porque el concepto definitivo, tras muchas vueltas del RIA, parece quedar restringido a los sistemas de aprendizaje automático que puedan aprender por sí mismos. Se exige la nota de adaptabilidad, ¿no?, que puedan adaptarse después del despliegue. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? Que quedarían fuera del concepto todos los sistemas que operen con reglas predeterminadas por el desarrollador y aun cuando gocen de la nota de autonomía. De hecho, recientemente vi un informe, creo, de la profesora Soriano con el profesor Boix, en el que hacen hincapié en que, claro, el sistema RISC-CANVI no entraría ahora en el concepto de inteligencia artificial del reglamento. Claro, ¿qué significa esto? Pues que no estarían obligados a cumplir los requisitos esenciales que exige esta norma. Por eso aquí yo creo que en lo que concierne al uso de la inteligencia artificial por parte de las administraciones públicas, debemos contar con una normativa que amplíe el concepto e incluya a todo tipo de sistemas de inteligencia artificial, pero desde un concepto técnico y no el que asume finalmente el reglamento europeo. No sé, ya me comentaréis qué os parece. De hecho, el considerando 12 dice expresamente en cuanto a la capacidad de adaptación es, claro, se refiere a las capacidades de autoaprendizaje que tenga el sistema una vez haya entrado, ¿vale? Una vez se haya puesto en funcionamiento. En segundo lugar, respecto a la actuación administrativa automatizada, que es de lo que aquí hablamos, también creo que partimos, o la ley parte de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, de un concepto muy restrictivo, porque cuando se habla de actuación administrativa automatizada, al menos a mi juicio y del tenor literal del 41 apartado 1, solo entrarían aquellas actuaciones realizadas primero en el marco de un procedimiento administrativo. O sea que lo que son todas las actuaciones previas a la iniciación del procedimiento quedarían fuera, extramuros del concepto. Y segundo, en las que no haya intervenido un ser humano de forma directa. Es decir, que cuando el resultado de una máquina solo sirve de apoyo o como un elemento más a tener en cuenta, en la decisión final no nos encontramos ante una actuación automatizada. ¿Cuál es la conclusión de esto? A mi juicio, esta interpretación restrictiva nos impide fiscalizar gran parte de la actuación administrativa, sobre todo en tareas de inspección y control. Y en consecuencia lo que se pueden generar son espacios de arbitrariedad en los que la administración actúa impunemente sin poder ser fiscalizada. Un ejemplo de esto que a mí me gusta poner es lo encontramos en el ámbito de la administración tributaria. Y en la que no podemos impugnar, por ejemplo, un resultado dado por el sistema Hermes. ¿Qué es el sistema Hermes?
para el que no lo conozca, el sistema Hermes es un programa informático que utiliza la agencia tributaria, que utiliza minería de datos para elaborar perfiles y categorizar a los contribuyentes en función del riesgo fiscal, ¿no? De la probabilidad que haya para defraudar. ¿Para qué utilizan esto? Para seleccionar contribuyentes a los que potencialmente luego puedan abrirles pues, procedimientos de comprobación o procedimientos de inspección. Claro, a mí se me abre como ciudadano un expediente de comprobación o de inspección que puede terminar en una sanción muy grave y realmente no sé por qué se me ha seleccionado a mí y no otro. Y claro, podemos decir, ya, si no existiera este programa, tampoco sabrías cuál es el sesgo del inspector de Hacienda que va por ti, ya. Pero ahora sí podemos saber por qué. Porque están utilizando herramientas muy potentes que además, vuelta al primer punto, dicen que no son inteligencia artificial y que por tanto quedan fuera de la normativa y que en su caso ellos pues respetarán el marco jurídico aplicable en el momento que actualmente a efectos de actuación administrativa automatizada con el concepto que tenemos es ninguno. Entonces aquí, en lo que se refiere a la actuación administrativa automatizada, creo que también sería conveniente adoptar un concepto más amplio, ¿vale? Que incluya también no solo, que incluya no solo las decisiones en las que no intervenga un humano de forma directa y dentro del marco del procedimiento, sino también toda aquella que se genera por una máquina que sirva como apoyo o fundamento de la decisión final y con independencia de que se dicte en el marco de un procedimiento administrativo o en el marco de las actuaciones inspectoras previas, por ejemplo, porque en muchas ocasiones la resolución final es verdad que tendrá otros elementos que permitan pues sancionar a la persona, pero la razón que subyace a todo eso, a ese inicio del procedimiento, es la decisión de una máquina que ha dicho este contribuyente tiene un perfil alto de riesgo y por tanto hay que investigarlo. Entonces, tenemos la suerte de que las herramientas actuales nos permiten objetivizar, ¿no? Eliminar el sesgo que antes en el humano no se podía controlar. Y ahí, pues, creo que una solución para garantizar la fiscalización de toda la actuación administrativa sería la ampliación del concepto de actuación administrativa automatizada. En tercer lugar, y ya respecto a los controles, yo creo que actualmente, y en eso todos convendréis conmigo, la normativa actual es a todas luces insuficiente. En primer lugar, y esto ya es una opinión mía que no sé si compartirán los compañeros, no existe, excepto en casos como el de Extremadura, y creo que poco más, no existe una habilitación legal previa para la utilización de sistemas de inteligencia artificial por parte de las administraciones públicas. Bueno, en la Ley General Tributaria existe, hay un artículo en 96, creo, de la Ley General Tributaria, pero lo que es sistemas de inteligencia artificial, no. Y claro, yo me pregunto, ¿puede la Administración utilizar una herramienta tan potente como esta sin habilitación legal previa? Porque, pongo un ejemplo, el agente de policía, para usar su arma reglamentaria, pues la puede usar en determinadas circunstancias, sometida a unos principios y porque la norma se lo permite. Entonces, aquí parece haber una laguna en la que la Administración cuenta con herramientas muy potentes y desconocemos por completo su funcionamiento. Entonces, en mi opinión, los riesgos que plantea el uso de determinadas tecnologías, y aquí ya incluyo tanto los sistemas de inteligencia artificial como los sistemas automatizados que no emplean inteligencia artificial, exige ser muy escrupuloso a la hora de asegurar el respeto a las garantías de la ciudadanía y del administrado en el procedimiento. Ya trayendo a colación el caso Bosco, para el que no conozca, en este supuesto nos encontramos con que ante el ciudadano, ante la denegación de su derecho al bono social, que es una ayuda social estatal para personas en situación de extrema vulnerabilidad y en riesgo de exclusión social, no recibe más que una carta de la comercializadora de referencia, las empresas eléctricas, que son entidades privadas, remitiéndoles a los servicios de consumo, sin motivación alguna, sin derecho a ser oído ante una decisión desfavorable. Y yo me pregunto, y os pregunto también, porque me gustaría conocer vuestra opinión,
¿Respeta eso el artículo 22 del Reglamento General de Protección de Datos? ¿Respeta el derecho a la buena administración? Que a mí me gusta mucho este principio y se cumple muy poco, del artículo 41, apartado 2 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. ¿Respeta el 41 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público? Aquí, como dato anecdótico, el propio Defensor del Pueblo, en su informe del año 2022, recomendó el que se incluyera expresamente un mecanismo de impugnación que permitiera acudir al ciudadano que ve denegado su derecho al Ministerio de Transición Ecológica, que al final es el órgano que dicta el acto administrativo y es el titular de esta aplicación informática. ¿Por qué se obliga al ciudadano a ir a los servicios de consumo y cómo podemos calificar una carta que manda una empresa privada denegándote el derecho como un acto administrativo? No lo entiendo. No lo entiendo y creo que aquí hay que cambiar las cosas. Hay que plantear reformas porque no puede ser. No puede ser. Y este caso es para mí paradigmático. En cuarto lugar, y respecto a la transparencia y derecho de acceso al código fuente, aquí probablemente estéis todos en contra de mi opinión, porque yo no soy partidario no soy de los que defiende el acceso pleno al código fuente. Y me explico por qué. No soy partidario, al menos en el ámbito de las decisiones regladas, ¿vale? Cuando la administración tiene que aplicar derecho y solo hay que verificar si se cumplen X requisitos y el programa informático se limita a traducir al lenguaje informático una norma jurídica, aquí no creo que, no por nada, sino creo que no es necesario que el ciudadano acceda al código fuente y vea cómo funciona. ¿Por qué? Porque acudiendo a la norma jurídica va a saber si tiene derecho o no. Entonces, en el ámbito de las decisiones regladas, donde no hay espacio para la interpretación ni se aplican conceptos jurídicos indeterminados, creo que no es necesario. Ahora bien, en el ámbito de las decisiones discrecionales o donde hay que aplicar conceptos jurídicos indeterminados, sí que creo que sería necesario no ya garantizar el acceso al código fuente, porque hace poco hablando con un ingeniero me dijo que ni ellos mismos entienden cómo funciona y no podrían saber cómo opera un modelo que utiliza aprendizaje automático, sobre todo no supervisado, porque cuando es supervisado, pues sí podemos analizarlo, pero cuando es no supervisado es imposible. Entonces aquí, ¿qué es lo importante? Al menos a mi juicio, la explicabilidad. El conocer qué tipos de datos se han usado, cómo se han analizado esos datos y que la ciudadanía, en definitiva, pueda conocer las causas de resultado que arroja la máquina en lenguaje natural, no informático. Porque yo recuerdo que al final la motivación implica un razonamiento de hechos y de derechos, un razonamiento jurídico. Entonces, pasar del imperio de la ley al reino del algoritmo, pues yo no soy muy partidario de ello. También aquí quiero hacer un inciso, porque he leído muchas cosas y algunos pues defienden la postura de que los algoritmos pues, son reglamentos o pueden ser reglamentos o realizan las funciones de una norma jurídica. Yo aquí creo que no. ¿Y por qué? Porque en mi opinión el algoritmo lo que hace es sustituir al empleado. Es decir, realiza una función interpretativa, que ya es bastante, pero no normativa. No innova el ordenamiento jurídico, no crea derecho y por tanto no puede ser un reglamento. Otra cosa es que yo sí que esté de acuerdo en que se den las mismas garantías que a los reglamentos, que haya un proceso de participación pública en la que la ciudadanía pueda dar su opinión y que el algoritmo sea completamente transparente o el código fuente sea abierto. Y esto me lleva a otra cuestión, que es, me preocupa mucho, ya no que no conozcamos el código fuente, sino que ni siquiera conozcamos en determinados ámbitos de la administración cómo funcionan, qué especificaciones técnicas, cuál es el funcionamiento de las herramientas empleadas. Por ejemplo, en el caso de la agencia tributaria, que es que es paradigmático. Tienen herramientas potentísimas, pero no conocemos sus especificaciones técnicas ni cómo operan. Claro, esta situación de completa opacidad se justifica encima con el argumento de no perjudicar las funciones inspectoras y de control. Y claro, yo me pregunto, digo, ¿está acaso la eficiencia y la eficacia en la prestación de los servicios públicos por encima de los derechos fundamentales de la ciudadanía? Digo, no sé, aquí la proporcionalidad es obligatoria, no vale todo, no vale todo.
Finalmente, respecto a las soluciones, posibles soluciones a las restricciones al derecho del código fuente, del acceso al código fuente, las restricciones al derecho de acceso al código fuente. Primera, si la titular de la aplicación o del programa informático es la administración, pues que desarrolle software abierto, código abierto. Segunda, si es una entidad privada y se compra a través de una licitación, pues obligar a estas empresas al código abierto a través de los pliegos de contratación, que desarrollen un software que sea de código abierto. Y esto se puede hacer a través de los pliegos de contratación, exigir o solo comprar herramientas que operen con estos códigos. Aquí quiero hacer, quiero hacer un recordatorio porque es muy curioso. El Reglamento de Inteligencia Artificial Europea solo habla del código fuente para decirte que primero hay una obligación de confidencialidad y no puede ser revelado a aquellos que puedan acceder a él. Y segundo, para establecer unas condiciones muy restrictivas a la única persona que pueda acceder, al único sujeto que pueda acceder al código fuente, que es son las autoridades de vigilancia del mercado. Y se plantea como última ratio. Se regula, creo, en el 74 del reglamento, si no me equivoco, y se plantea de una forma que tienen que concurrir X condiciones para que la autoridad de vigilancia pueda acceder a ese código fuente. Pero antes, y solo en el caso para poder evaluar la conformidad de ese sistema con los requisitos esenciales del RIA, del reglamento. Pero la realidad es que la Unión Europea apuesta mucho por proteger la propiedad intelectual de estos sistemas. Y ya termino. Mi conclusión es que nos quedan muchísimos deberes por hacer en este tema. Primero, creo que necesitamos, bueno, creo no, lo tengo claro, necesitamos una reforma del procedimiento administrativo común a nivel estatal que contemple y regule los usos de la inteligencia artificial por las administraciones públicas a nivel común y luego leyes a nivel específico como en el ámbito tributario o en el ámbito laboral. Me parece que la reforma tiene que darse de arriba a abajo. No puede ser que las comunidades autónomas entre cada una a regular su propia ley de inteligencia artificial, como ha hecho Extremadura, alguna modificación se hizo en la ley de transparencia valenciana, ahora creo que Galicia también está con ello. Creo que tiene que venir de arriba a abajo. Y en segundo lugar, pues creo que el respeto, en esto sí que estaréis todos de acuerdo conmigo, el respeto a los derechos fundamentales es obligatorio en todas las fases del procedimiento, también en la fase previa. Hay algunos autores que parecen olvidarse de las fases previas y dicen, no, esto como no está en el procedimiento, pues no es fiscalizable, aquí no se puede recurrir, no se puede impugnar. Oiga, la Constitución se aplica siempre, no se suspende la fase previa. Y los derechos fundamentales se tienen que respetar siempre. Y el inspector de Hacienda tiene que respetar siempre el derecho a la igualdad, la prohibición de trato, el principio y la prohibición de la discriminación. Tiene que respetar esos principios. Entonces, no podemos permitir que sobre texto de la mejora de la eficacia y la eficiencia en la prestación de servicios, que aquí es muy curioso que el plan de estrategia de la agencia tributaria solo habla de eficacia y eficiencia, pero habla muy poco de los derechos de la ciudadanía, pues se creen espacios de arbitrariedad en los que se vulneren impunemente derechos básicos, como el ya mencionado, la igualdad y la prohibición de la discriminación, pero también el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, el principio de proporcionalidad y el de legalidad. Entonces, la consecuencia, la conclusión final es que no todo vale, no todo vale. Y espero no haberme alargado mucho. Muchas gracias por escucharme y bueno, quedo a la espera de lo que me requiráis. Muy bien, muchas gracias, Jesús. Yo creo que en general está bastante bien. Muchas gracias por el esfuerzo de síntesis. Bueno, a continuación, Alba Soriano, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer al profesor Presnolinera y a la profesora García Majado por haberme invitado a participar en este seminario. Creo que sí que me ceñiré al tiempo. Además, bueno, algunas como realmente estamos todos un poco hablando del mismo tema, algunas de las cuestiones ya las ha ido señalando Jesús, entonces que también muchas gracias por su intervención y bueno, pues entonces creo que intentaré ser más o menos breve. Bueno, en relación con el tema del uso de sistemas automatizados,
efectivamente, uno de los problemas que tiene el reglamento de inteligencia artificial es que como adopta un concepto tan restringido de inteligencia artificial, bueno, pues se deja unos cuantos sistemas fuera. De hecho, por ejemplo, el sistema Bosco no entra dentro de este concepto, el sistema Biogen tampoco, el Scambia, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo sí que trato de partir de un concepto más amplio cuando hablamos de automatización de las administraciones públicas. Con respecto a cómo, a si deberíamos de diferenciar entre cuando el sistema se utiliza como una herramienta para la gestión interna o para la toma efectiva de decisiones, sí que es verdad que es una distinción que se suele hacer por parte de la doctrina, y la diferencia entre las decisiones, ¿no?, que son más ad intra y ad extra de la administración, considerando como norma general pues que la afección en principio a los derechos e intereses de la ciudadanía es menor cuando se está tomando una decisión interna, una decisión con efectos que se piensa muchas veces que son puramente organizativos, ¿no? Y, por ejemplo, en este sentido, pues la jurisprudencia mayoritaria entiende que no se pueden recurrir de manera directa, por ejemplo, las circulares o las instrucciones internas. Lo que pasa es que creo pues, que esta al final es una lógica un poco tramposa, porque es muy difícil realmente argumentar que incluso una decisión que se toma internamente por la administración, por ejemplo, en el caso del sistema Hermes, pues la administración puede argumentar, ¿no?, que al final es una herramienta de gestión interna, ¿no? Que no está tomando decisiones que afectan de manera directa, en principio, a la esfera jurídica de las personas afectadas, ¿no? Pero realmente, en el fondo, bueno, pues sí que inevitablemente sí que incluso estas decisiones, estos usos de las herramientas automatizadas y en general de las decisiones adoptadas por la administración también tienen un impacto externo. Esto tampoco quiere decir necesariamente que en todo caso, para todo tipo de automatización, vayamos a tener que establecer el mismo nivel, el mismo grado de control, porque muchas veces al final a lo que nos vemos abocados es a una parálisis de la administración, precisamente por ir introduciendo una excesiva burocratización, excesivos niveles de control, informes, etcétera, etcétera, que al final lo que derivan es que la administración se vuelva de facto inoperante. Entonces, tampoco se trata de eso, sino más bien un poco de considerar que este criterio interno-externo pues no siempre va a ser válido, que es un criterio que podemos tener en cuenta como criterio orientativo a la hora de determinar cómo vamos a tener que controlar los sistemas automatizados, la automatización de la actividad administrativa, pero que no es el único elemento a tener en cuenta. Entre otras cuestiones, por ejemplo, si las personas o los sujetos afectados por la decisión, por el ámbito en el que se está utilizando el sistema automatizado, son personas especialmente vulnerables, por ejemplo, con el caso del sistema Bosco. En ese caso, pues, por ejemplo, el nivel de control debería de ser innegablemente mayor, y luego pues también, y ahí ya intervendrá, también tendremos en cuenta pues si se trata evidentemente pues de un tema de gestión interna o una decisión tomada con efectos externos. Y luego también otro elemento, por supuesto, a tener en cuenta, y que sí que es relevante a efectos de distinción, es el nivel de automatización y el nivel de autonomía, más bien, de los sistemas. No estoy de acuerdo y no creo que haya sido una decisión acertada el limitar tantísimo el concepto de inteligencia artificial en el reglamento europeo, pero sí que creo que existe una diferencia en el nivel de riesgo según si se trata de un sistema basado en reglas o según si se trata de un sistema con cierto grado de autonomía, con mayor, y luego pues, dentro de los grados de autonomía pues también hay varios, ¿no? Entonces esto también es otro elemento que vamos a tener que tener en cuenta, que vamos a tener que valorar a la hora de determinar un poco pues esto, ¿no? ¿Cuál es el nivel de control? ¿Cuáles son los requisitos con los que tiene que ir cumpliendo la administración? Con respecto a la situación actual que tenemos, pues bueno, efectivamente tenemos el artículo 41 de la ley 40/2015, como ya se ha comentado, que bueno,
pues lo que establece no solo es un concepto muy restrictivo también de actuación administrativa automatizada, sino que además, bueno, pues los requisitos que se establecen son mínimos y no solo eso, sino que es que en muchas ocasiones tampoco se están cumpliendo del todo, ¿no? Por las administraciones, que incluso siendo un artículo que establece unos requisitos de mínimos, que es, bueno, establecer previamente el órgano u órganos competentes según los casos para la definición de las especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad y, en su caso, la auditoría del sistema de información y de su código fuente. Y también se debe de indicar el órgano que debe ser considerado responsable de efectos de impugnación. Pues, unos requisitos, unas condiciones de mínimos que aún así, en algunos casos, ni siquiera se han llegado a cumplir o se han cumplido de manera muy genérica por la administración. Y luego, bueno, pues las otras herramientas de las que vamos a disponer o el marco jurídico al que vamos a disponer es el Reglamento de Inteligencia Artificial una vez entre en vigor. Para los sistemas de alto riesgo, bueno, pues los requisitos deberán de cumplirse dentro de 3 años. Una vez entre en vigor, que están diciendo que se entrará en vigor el día 1 de agosto, parece que se va a publicar ya definitivamente en julio, pues 3 años, dentro de 3 años será cuando tengamos que empezar a cumplir con ese requisito. Partiendo, por supuesto, de que el concepto de inteligencia artificial que se utiliza es muy restrictivo, sí que es verdad que por lo menos, bueno, pues se van introduciendo algunos elementos, algunas herramientas para asegurar un mayor nivel de control. Y en este sentido creo que es muy, muy importante una idea a la que ha apuntado Jesús, que es que efectivamente, en realidad, cuando utilizamos sistemas automatizados, sí establecemos las herramientas de control adecuadas, es más fácil fiscalizar la actuación de las administraciones que cuando es una persona humana la que está tomando las decisiones. No podemos abrir la cabeza, no podemos saber qué está pasando. También en el caso de los sistemas automatizados, en algunos casos, generalmente sí que podemos establecer diferentes tipos de mecanismos para controlar estos sistemas. Entonces, por eso yo creo que en general la adopción con cautelas, con planificación suficiente, sí es positiva, ¿no? Y luego también creo que en realidad las técnicas que necesitamos para el control son técnicas jurídicas de las que ya disponemos, que simplemente se tienen que ir modificando un poquito, que es un poco también lo que hace el Reglamento de Inteligencia Artificial, para adaptarlas a esta nueva situación, al uso de estas herramientas. Entre otras cuestiones, bueno, pues se establece la creación de la base de datos europea de sistemas de alto riesgo, la evaluación de impacto relativa a los derechos fundamentales, que para los sistemas de alto riesgo del sector público, prácticamente para todos, es obligatoria. Y luego se establecen otras obligaciones relativas, bueno, pues a la calidad de los datos. También se establece el derecho a la explicación de las decisiones tomadas individualmente en el artículo 86, que esto creo que es bastante importante en la medida en la que, pues sí, por mucho que accedamos al código fuente o a las especificaciones expresadas en lenguaje informático, si no existe una traducción al lenguaje natural, la posibilidad, el derecho a la defensa se ve muy limitado, ¿no? Entonces, el establecimiento al final de este artículo en un reglamento que inicialmente además no fijaba en su versión inicial, no establecía ningún tipo de derecho a nivel individual para las personas afectadas, creo que es algo que debe de valorarse muy, muy positivamente. Y luego, por otra parte, con el tema de si los sistemas automatizados son reglamentos o no son reglamentos, yo creo, bueno, que al final el objetivo un poco es el mismo, ¿no? O sea, reciban esa consideración o no, lo que necesitamos son mecanismos para garantizar su control, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, utilizar el concepto, utilizar la categoría de reglamento y aplicarla a los sistemas de inteligencia artificial utilizados por las administraciones públicas, tiene más como objetivo el hecho de garantizar que se pueda recurrir, entre otras cosas, utilizar la vía del recurso directo contra esos sistemas, que lo que nos permite es detectar de manera general esos errores y no tener, o sea, y sobre todo, pues ser un poco más eficientes, ¿no? No tener que ir a la vía del recurso indirecto, no tener que esperar a resoluciones individuales procedentes de estos sistemas para poder impugnar
y para poder, o sea, y básicamente, bueno, pues dejar abierta esa vía, tener abierta esa vía para poder cuestionar el contenido y declarar la nulidad, en su caso, de algunos de los elementos contenidos en el sistema automatizado. Entonces, yo creo que en este sentido, en general, sí que disponemos de las herramientas y de los mecanismos jurídicos y se trata un poco de irlos adaptando. Y luego, el problema que tenemos en realidad muchas veces es de falta de comprensión, de falta de conocimiento y de falta de voluntad. Entre otras cuestiones, volviendo a aludir al reglamento de inteligencia artificial, por ejemplo, la evaluación de conformidad se establece como el sistema para controlar previamente, ¿no? de manera previa a la puesta en marcha del sistema de inteligencia artificial y luego posteriormente pues establece la obligación de realizar las evaluaciones de conformidad. Pero ¿qué pasa con esta obligación? Que en relación con los sistemas de alto riesgo es una evaluación que se realiza internamente. No es una evaluación en la que se requiera la intervención de ninguna autoridad administrativa, de ningún organismo de certificación ni nada por el estilo, sino que es una evaluación que se realiza a nivel interno. Entonces sí que es verdad que la efectividad de este mecanismo de control, pues al final creo que debe de ser cuestionada. Y luego también otra cuestión que creo que debe preocuparnos bastante, y en realidad a mí es un poco lo que más me preocupa, ¿no? Del caso Bosco, que no es tanto, debe de darse acceso completo al código fuente, no debe, porque es verdad que, y en eso coincido con Jesús, que no creo que siempre vaya a ser necesario y creo que hay medidas alternativas de control, pero a mí lo que me preocupa es la falta de voluntad que veo por parte de las administraciones de garantizar este control, ¿no? Que, bueno, pues por ejemplo, viendo los informes que aporta la Abogacía del Estado, el informe de la Subdirección del Centro Criptológico Nacional, que de manera general, bueno, pues indica que la revelación del código aumenta de manera objetiva la severidad de las vulnerabilidades. Que puede ser verdad, pero a mí la sensación que me da, que se trata de un informe en realidad bastante genérico, que se refiere un poco a cualquier sistema en general, que no alude específicamente al sistema Bosco, sin perjuicio de que es verdad que luego también aportaron otro perito que sí que indicaba que el acceso al código fuente podía generar riesgos en la medida en la que se podía llegar a acceder a los datos de la agencia tributaria, los datos tributarios de las personas solicitantes, etcétera. Pero es verdad que, por ejemplo, este informe parece que lo único a lo que aspira es a evitar el acceso, ¿no? O sea, con una argumentación muy general, muy genérica, a evitar que se acceda al sistema algorítmico, a evitar que realmente se lleve a cabo un control real de su funcionamiento. Y luego también otro problema que veo es la falta de formación suficiente, quizás, o falta de conocimiento que al final la mayoría de la población tiene, incluidos jueces y juezas, a la hora de saber pues, cómo funcionan estos sistemas y que al final pues, hace que se fíen en muchas ocasiones de lo que está, que esto, bueno, pues el profesor Poncesole, por ejemplo, creo, no sé cómo el sesgo pro administración, ¿no? de la judicatura, no sé cómo exactamente lo denomina, pero bueno, que básicamente cuando se encuentran con este tema que no acaban de entender muy bien, básicamente reproducen partes de los informes aportados, partes de la defensa sin entender realmente qué es lo que está pasando ahí. Y entre otras cuestiones, el hecho de que no comprendan realmente lo que está pasando en este caso, se queda claro en el hecho de que, entre otras cuestiones, indica, por ejemplo, la Audiencia Nacional y luego también en la sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo, indica, se trata de una herramienta que se integra en el seno de un procedimiento administrativo que seguirá produciendo un acto administrativo plenamente sujeto al ordenamiento jurídico, de modo que el control de la legalidad de los actos que sigue estando garantizado. Igual, bueno, y esto es lo que se indica en la sentencia de la Audiencia Nacional y el Juzgado de lo Contencioso Central lo que indicaba es que, bueno, pues que tienen la vía, las personas solicitantes del bono social a quien se les deniegue el bono, tienen la posibilidad de recurrir en vía administrativa. Pero es que en este caso, este no es un recurso y aquí yo creo que este es uno de los problemas también clave que tenemos en relación con el sistema Bosco, es que el bono social, si nos lo deniegan, la posibilidad que tenemos es de ir a los servicios de consumo, como bien se ha indicado.
Entonces aquí la posibilidad realmente de acudir a la vía, administrativa, o sea, es decir, las garantías que tenemos, el considerar esto que realmente se trata de un procedimiento administrativo, pues creo que es una calificación claramente errónea, ¿no?, por parte de los tribunales. Y luego también en esta medida, en la medida que la única vía habilitada que tenemos es la de los servicios de consumo, esto también lo que nos impide es la posibilidad de recurrir el contenido del código, ¿no? En el caso de que efectivamente el código lo que contenga sean elementos erróneos contrarios a la propia norma, ya que lo único que podemos hacer es ir recurriendo de manera individual. Ya finalmente, para terminar, en relación con las exigencias de transparencia, sí que es verdad que, bueno, pues en aquellos casos en los que de verdad se detecte un problema para la seguridad de los datos, etcétera, bueno, pues lo que debemos de establecer son mecanismos alternativos, mecanismos de control alternativos que de verdad validen que los sistemas funcionan correctamente, entre otras cuestiones. Y luego, efectivamente, o sea, yo creo que lo que se debe de establecer es una obligación para las administraciones públicas para que lo que se creen sean sistemas en los que sea posible acceder a ellos, ¿no? Sistemas de código abierto, sistemas que sí que sean más fácilmente controlables por el público en general. Y luego otra cuestión que también creo que es bastante importante en relación con esto es cómo la creciente utilización de sistemas automatizados por parte de las administraciones públicas, como la forma de regular el uso de la inteligencia artificial se está abordando de manera conjunta para el sector público y el sector privado, al final acabamos utilizando argumentos que pueden ser válidos para el sector privado, como puede ser el tema de la propiedad intelectual, también en el ámbito del sector público. Entonces, por ejemplo, vemos que el Reglamento de Inteligencia Artificial pretende proteger el código fuente, entre otras cuestiones, en relación con la propiedad intelectual. El problema es que no estamos teniendo en cuenta que la lógica y la operación de las administraciones públicas no puede ser la misma que la del sector privado en estos términos. Es decir, la propiedad intelectual no puede plantearse como un límite insalvable, ¿no?, frente a la protección, entre otras cuestiones, en el marco de la protección de los derechos fundamentales de las personas interesadas y de la ciudadanía. Y entre otras cuestiones, creo que aquí lo que debe de garantizarse es que efectivamente la administración demuestre, y no de manera genérica, como me da un poco la sensación que se hace en realidad en el caso Bosco, que efectivamente existen unos riesgos reales para la seguridad, para los intereses generales, en el caso de revelar ese código fuente, ¿no? Y en todo caso, que se garantice el establecimiento, como ya he comentado, de sistemas de control. Y con respecto a la adquisición por parte de la Administración de sistemas procedentes de programadores, de desarrolladores privados, en realidad lo que estamos viendo es que tenemos casi más transparencia actualmente en esos sistemas que en los que se están desarrollando por la propia administración, porque por lo menos la documentación relativa a los contratos, porque el problema es que muchas veces no sabemos, cuando los desarrolla la propia administración, muchas veces no sabemos ni que se están utilizando. Y en cambio, en el caso de los sistemas privados, por lo menos ahí tenemos acceso a la documentación del expediente de contratación. Y en este sentido, por ejemplo, me remito a los trabajos de la profesora Gutiérrez David, que documenta claramente, bueno, pues aquellos casos en los que se están llevando a cabo compras de sistemas automatizados de mayor o menor complejidad por las administraciones públicas. Y efectivamente ahí, bueno, pues en los pliegos lo que se tiene que establecer, creo yo, es una serie de requisitos que garanticen que esos sistemas tengan la suficiente transparencia, que esos sistemas sean controlables y luego además también se debería poder aprovechar la contratación pública, creo que es una herramienta de la que disponemos y que puede llegar a ser muy potente a la hora de fomentar de manera indirecta, entre otras cuestiones, que el propio sector privado vaya desarrollando sistemas más éticos, sistemas que respeten de verdad los derechos fundamentales, que controlen que no se vulneren, entre otras cuestiones, el principio, el derecho a la igualdad. Y bueno, con un poco esto siento haberme pasado el tiempo. Cierro ya y bueno, pues muchas gracias nuevamente. Bien, muchas gracias, Alba. Pasamos entonces a la intervención del profesor David San Martín Segura,
Perdona, porque antes me parece que te silencié yo el micrófono, ya lo tienes activado, ¿verdad? Funciona bien. Lo tengo activado, sí, sí. Bueno, Creo que sí, ¿no? ¿Se perfecto, oye? gracias. Vale. Bueno, pues buenos días. Bueno, también quiero agradecer a Miguel, a María por su invitación a participar en este foro y también por liderar el proyecto y también quise decir por la manera de gestionar el proyecto, ¿no? Que es muy amable y la verdad es que facilita mucho las cosas, ¿no? Bueno, dicho esto, voy a ir al grano porque, como decía Alba, es inevitable que nos repitamos en algunas cuestiones, ¿no? Porque estamos girando, en realidad, estamos hablando de los sistemas algorítmicos, pero al hilo, ¿no? Con la excusa del caso Bosco, de la actualidad. Entonces voy a intentar no repetir algunas cuestiones que ya se han dicho, con las que coincido en gran medida, y quizá voy a hacer más énfasis en aquellas cuestiones en las que discrepo, ¿vale? Para ver si podemos entablar una pequeña discusión, un pequeño debate. Bueno, está clarísimo que el sistema Bosco no es inteligencia artificial a efectos del artículo 3 del Reglamento Europeo. Lo que pasa es que yo creo, no sé si es muy relevante esto realmente, o sea, por un motivo. Porque creo que el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial no da respuesta a muchos problemas, a los problemas fundamentales, digamos, ¿no? Que implica el uso de sistemas algorítmicos para el ejercicio de potestades públicas. Quizás sí soluciona, ¿no? Algunos problemas para el uso por parte de los operadores privados, pero en el caso de los usos jurídico-administrativos no sé si es un instrumento de gran utilidad por la propia sistemática, ¿no? Por la lógica regulativa que adopta. Y en todo caso, quizá lo relevante es que el sistema Bosco es un sistema de decisión jurídica automatizado, un sistema administrativo automatizado, ¿no? Y los conceptos de automatización e inteligencia artificial no son coincidentes, ¿no? En el estado actual de las cosas creo que nos interesa más o nos debe preocupar más ese carácter automatizado que el hecho de que podamos calificar técnicamente como inteligencia artificial o no. Por otro lado, también puede ser discutible, ¿no? Que sea inteligencia artificial o no, como creo que dice, que advierte bien el profesor Ponce. En todo caso, esa definición de inteligencia artificial es a efectos del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, lo cual no excluye que pueda haber otras definiciones distintas, ¿no? No totalmente coincidentes en otras normas sectoriales. Y bueno, como digo, lo relevante creo que es ese carácter automatizado. Bueno, el planteamiento que quería hacer es que pienso que para poder proyectar los controles adecuados, ¿no? Controles administrativos, jurisdiccionales, sobre este tipo de actuación automatizada, es importante poder calificar formalmente, ¿no? Es necesario calificar formalmente qué son estos sistemas, los resultados que arroja, pero también los rudimentos algorítmicos, ¿no? De los que derivan. Y en este sentido, yo creo que es claro que Bosco es un conjunto de reglas que influyen de manera directa en una decisión jurídico-pública. Y en ese sentido, yo sí que afirmo con cierta rotundidad que Bosco, el sistema Bosco, exhibe carácter normativo en este sentido, ¿no? Ahora trataré de aclarar un poco más esta postura, ¿no? Por lo tanto, la búsqueda de esa caracterización formal, que es imprescindible en nuestro sistema para poder proyectar el sistema de garantías, pasa por considerar en serio ese carácter normativo. Es decir, por entender que el sistema Bosco, incluso como sistema de reglas estático, es alguna suerte de disposición general, ¿no? De carácter electrónico o algorítmico o digital. El problema es que las sentencias del Juzgado Central y de la Audiencia Nacional parecen esquivar, ¿no? Esta cuestión, ¿no? Este problema, ¿no? Del carácter normativo, y lo hacen claramente, bueno, dicen expresamente que, siguiendo el argumento de la Abogacía del Estado, que Bosco no es ni un reglamento ni un acto administrativo, ¿no? Tampoco nos aclaran qué es, ¿no? Si no es ninguna de esas dos cosas, pero lo hacen, como sabemos, para justificar su protección, la proyección, ¿no? de las protecciones de la ley de propiedad intelectual sobre el código del sistema. Esta cuestión del carácter normativo tampoco acaba de estar no acaba de no ser muy explícita o estar muy clara en el debate, ¿no? Que se ha entablado entre los profesores Huergo Lora y Ponce Solé. El profesor Huergo claramente excluye, ¿no? La posibilidad de que el sistema Bosco tenga este carácter normativo, y el profesor Ponce enfoca más bien el problema como una cuestión de buena administración, ¿no? Proyectando el principio de buena administración.
Bueno, yo diría que es más conveniente enfocar la cuestión como la irrupción de una nueva fuente del derecho, en el derecho administrativo, ¿no? Que este tipo de sistemas implican la irrupción de una nueva fuente del derecho que no puede ser tratada plenamente, ¿no? De forma satisfactoria desde las categorías dogmáticas ordinarias, ¿no? O al menos plenamente. Esta cuestión sobre el carácter normativo o no del sistema Bosco sí que está implícito en un aspecto del debate que se ha suscitado en torno a la duda sobre si el sistema Bosco es una herramienta auxiliar, ¿no? Un mero instrumento auxiliar o una mera herramienta o no, ¿no? En esta discusión. Se ha planteado, por lo menos el profesor Huergo, y también está de cierta manera implícito en las sentencias, que el sistema Bosco es un mero instrumento auxiliar, porque es una mera transcripción a código de la regulación analógica, ¿no? Jesús también apuntaba un poco esta idea, ¿no? en su intervención. Bueno, yo creo que este enfoque no es correcto, por un motivo, porque el proceso de programación no funciona así, no es una mera traducción sintáctica. Cuando se elabora un modelo algorítmico, incluso aunque sea aparentemente sencillo, como Bosco, hay decisiones de configuración de ese modelo que para mí, mirado en términos jurídicos, son decisiones normativas. Porque el modelo, la forma en que se construye el modelo algorítmico, bueno, hay varias maneras, ¿no? De poder construir ese modelo, incluso, como digo, en un sistema de reglas estáticas. Porque no hay una equivalencia lógica, ¿no? entre la estructura de una norma jurídica analógica y la estructura de un programa de ordenador. Y hay una serie de decisiones que se toman ahí que tienen implicaciones normativas, como por cierto ha revelado el sistema Bosco con una mala elaboración, ¿no? Podríamos decir una mala traducción, bueno, una mala configuración de ese modelo. Por otro lado, siguiendo esta lógica argumentativa, se dice que los errores que derivan de ese software, ¿no? de automatización son errores materiales, ¿no? Digamos, errores materiales, aritméticos o de hecho, equivalentes a los errores que derivan de un mal uso de una calculadora o de una tabla Excel. Bueno, a ver, el contenido, desde el punto de vista sustantivo, el contenido de un algoritmo codificado en software puede ser similar al que se plasma en una tabla de Excel o a las operaciones que hacemos con la calculadora. Pero la cuestión es que cuando se decide formalizar esas reglas, esa operativa, de forma sistematizada, cristalizada, digamos, ¿no? en un documento, ¿no? de algún tipo, se está elaborando una norma. Más bien, una disposición, ¿no? Se está convirtiendo una norma de actuación en una disposición para nosotros de carácter jurídico. Y que esa regla, ¿no? Esa norma está encapsulada en un objeto técnico, en un sistema de software, no cambia las cosas, cambia el soporte. Pero la lógica, ¿no? de ese tránsito desde una norma, una pauta de actuación, una regla de actuación, a una disposición cristalizada, digamos, ¿no? Sigue siendo la misma, sigue siendo la misma lógica, ¿no? que manejamos, o parecido, ¿no? A la lógica que manejamos normalmente en derecho. Y por último, se ha dicho también en esta línea argumentativa que en realidad el sistema Bosco no arroja una decisión, sino que finalmente es un órgano administrativo el que toma la decisión. Bueno, en el caso Bosco esto es cuestionable, como bien apuntaba Alba, ¿no? Porque al final la aplicación está en manos de una comercializadora privada. Pero bueno, en general se dice que bueno, al finalmente será un órgano administrativo el que recoja esa información arrojada por el software y que tome la decisión. Bueno, yo aquí creo que se está confundiendo la formalidad de la decisión, es decir, quién adopta formalmente la decisión, la responsabilidad formal de esa decisión, con la determinación material del contenido, es decir, con la determinación de la regla de juicio que vertebra esa decisión. Yo creo que es indiscutible que Bosco construye la regla de juicio, construye la decisión materialmente, ¿no? que se adopta, con independencia de quién la tome finalmente. Y desde este punto de vista, a mí me parece que es un poco indiferente o no tiene gran trascendencia que la irrupción del sistema algorítmico se produzca en la fase de terminación propiamente, ¿no? para toda la resolución, o que irrumpa en una fase previa, en fase de instrucción, como un acto de trámite. Porque, bueno, en todo caso sería un acto de trámite cualificado, creo yo, ¿no? Esa decisión que arroja Bosco, ¿no? Porque decide directa o indirectamente sobre el fondo del asunto. Pero es que además, si tenemos unas reglas que determinan cómo tiene que adoptarse un acto de trámite, esas reglas son también una norma jurídica, ¿no? Una norma jurídica dispuesta en una disposición, ¿no? Como parte de la regulación de ese procedimiento.
Bueno, la pregunta es, entonces, ¿cómo podemos calificar Bosco como norma, ¿no? Más bien como disposición de algún tipo, ¿no? Y aquí la pregunta que emerge en la estela, ¿no?, de los trabajos del profesor Boix es si Bosco es un reglamento, ¿no? ¿Bosco es un reglamento? Bueno, claro, aquí nos topamos con el riesgo que advertía el profesor Melero Alonso ya en 2005 el peligro de hipertrofia del concepto de reglamento, ¿no? Me decía el profesor Melero que, claro, utilizamos el concepto de reglamento para albergar realidades muy distintas, ¿no?, a las que pretendemos tratar de manera uniforme, ¿no? Todo igual, como si fuera todo lo mismo. En su monografía del año 2005, el profesor Melero proponía diferenciar entre reglamentos, ¿no?, que en su perspectiva son los que proceden del gobierno, ¿no?, los órganos de gobierno, de las disposiciones administrativas, ¿no?, que son las que proceden de órganos administrativos y de organismos públicos, ¿no? En todo caso, ¿no?, el argumento del profesor Melero, que es el que quiero recuperar, es que tanto unos como otros tienen carácter normativo, ¿no?, tanto los reglamentos como las disposiciones administrativas. Y de hecho lo que proponía entonces el profesor era explorar ese territorio un tanto olvidado de las disposiciones administrativas, ¿no?, para reconocerles su papel propio y su relevancia, ¿no? Bueno, pues quizá aquí sí que tenga sentido considerar la diferencia entre la capacidad normativa de los distintos tipos de sistemas algorítmicos, ¿no? Distinguir entre aquellos sistemas de inteligencia artificial en sentido estricto, es decir, de machine learning, de deep learning, es decir, aquellos que muestran esa autonomía, esa capacidad de autonomía tras el despliegue, donde jurídicamente podemos percibir una capacidad normativa autónoma, digamos, ¿no? Es decir, tras el entrenamiento del modelo, ese sistema es autonormativo. Tiene cierta independencia normativa, podríamos decir, ¿no? Y en esa medida, posiblemente, sí que sean merecedores de esa calificación de reglamento, en sentido propio. En cambio, claro, los sistemas de reglas estáticos que ejecutan de manera automatizada una regulación analógica previa, como el sistema propio, Bosco, perdón, no apreciamos esa capacidad normativa autónoma, ¿no? Tratan, en teoría, de replicar una normativa previa. Claro, la clave es que al tratar de replicar esa normatividad previa por medios codificados, ¿no?, en software, reformulan parcialmente esa normatividad, ¿no? Al menos parcialmente esa normatividad se ve reformulada. Hay una innovación regulativa ahí al hacer esa traslación a un modelo algorítmico. Bueno, yo creo que esa dependencia normativa infralegal, ¿no?, que muestra el sistema algorítmico respecto a una norma previa, reglamentaria, como en el caso Bosco, ¿no?, porque el llamamiento a la automatización en el caso de Bosco lo tenemos en un Real Decreto, ¿no?, un reglamento estatal que llama a esa automatización. Esa dependencia en normativa infralegal, se asemeja bastante a lo que sucede con las disposiciones administrativas, ¿no?, respecto a los reglamentos, ¿no?, los reglamentos propiamente dichos. Por lo tanto, creo que podríamos hablar de una disposición administrativa algorítmica o digital, ¿no? Esa es la propuesta que quería lanzaros, ¿no?, la posibilidad de concebir este tipo de sistemas, quizá no como reglamento en sentido propio, en sentido preciso, sino al menos como disposiciones administrativas de tipo algorítmico. El reto, por lo tanto, yo creo que es diseñar un procedimiento de elaboración de estas disposiciones que sea capaz de replicar las garantías propias de elaboración normativa, ¿no?, al menos en cuanto a las disposiciones administrativas. Y al menos en cuanto a participación, posibilidad de participación, trámite de información pública, probablemente, o al menos de audiencia, y de garantía de la calidad regulativa. Es que esta es la clave, ¿no?, que probablemente algunos problemas que tenemos con el sistema Bosco se podrían haber evitado con un procedimiento bien estructurado de elaboración normativa donde se proyecten garantías de calidad regulativa. Hemos tenido ocasión de manejar aquí un grupo de trabajo de la Universidad de La Rioja. Aquí estamos colaborando mucho con profesorado de Ingeniería Informática, lo cual nos resulta de enorme utilidad para poder orientarnos en estas cuestiones. Y hemos podido analizar, Cibio nos facilitó la documentación a la que habían accedido en su petición de acceso a la información pública, y hemos podido acceder a esa documentación y la verdad es que nos comentan, ¿no?, investigadores del ámbito informático que la verdad es que tiene una calidad bastante cuestionable, ¿no? El diseño previo, ¿no?, del modelo algorítmico que se planteó, ¿no? Esto probablemente se podría evitar, ¿no?, con un procedimiento con las debidas garantías. Claro, el reto es acoger técnicas de ingeniería de software que puedan hacer inteligible, accesible,
ese proceso de elaboración, ¿no? de conformación del modelo algorítmico. Y yo aquí sí que coincido tanto con Jesús como con Alba en que quizá la insistencia en acceder al código fuente no sea la mejor estrategia, probablemente, ¿no? No quiere decir que no tenga que darse acceso al código fuente. También esta obcecación por no facilitar el código fuente tampoco tiene mucho sentido. Lo que digo es que no sé si por ese lado vamos a lograr grandes avances en la posibilidad de control jurisdiccional, por varios motivos. Por un lado, porque el código no es algo que, como tendemos a imaginarlo a veces los juristas, y a mí también me pasaba, ¿no? Y también los compañeros de informática, digamos que me despertaron de mi sueño dogmático, ¿no? Por decirlo así. El código no es un conjunto finito de secuencias, ¿no? Plasmadas en un papel bien delimitado, ¿no? No es eso, no es algo parecido a la ley, ¿no? A un reglamento que nos encontremos en código informático, ¿no? Sino que la forma en que programan, nunca programan ex nihilo, ¿no? Nunca programan de la nada, sino que siempre parten de paquetes de código ya precodificados que luego van integrando y van ensamblando, ¿no? en su codificación, ¿no? Por tanto, el código está lleno de remisiones, ¿no? De remisiones de dependencias, ¿no? Que llaman dependencias a otros paquetes de código ya existentes. Esto hace que muchas veces ni el propio desarrollador del software disponga del código fuente. Lo cual es muy paradójico cuando tú le estás pidiendo código fuente, ¿no? al desarrollador o a la administración responsable, que probablemente la respuesta sea, no, si es que ni siquiera yo tengo este código completo, ¿no? Es algo bastante más complejo y cruzado, digamos, ¿no? De lo que imaginamos. Y por otro lado, claro, el problema de que el código muchas veces, la codificación del código va a ser externalizado, ¿no? Va a ser la propia administración la que lo desarrolle y eso nos enfrenta a una barrera de acceso adicional. En realidad yo creo que la clave para este procedimiento de elaboración normativa, normativa algorítmica, digamos, ¿no? La clave es hacer énfasis en lo que se llama la especificación formal del modelo. Es decir, la programación es un proceso de definición sucesiva de ese modelo algorítmico que parte de la formulación de un problema en lenguaje natural, para nosotros en lenguaje jurídico quizá, ¿no? Y que el último paso es la codificación en código fuente, ¿no? Con una sintaxis concreta que puede ser la que sea, puede ser C++ o puede ser lo que sea. Claro, pero en ese proceso hay una serie de pasos que son relevantes y que yo creo que son a los que hay que dar significado jurídico. Sobre todo a la fase de especificación formal, que es cuando en un lenguaje intermedio entre el lenguaje natural y el lenguaje máquina ya se están predeterminando el modelo de función, la forma de funcionar de ese modelo. Bueno, yo creo que es ahí, ese es un hito al que debemos dar significado jurídico en ese procedimiento de elaboración. Yo creo que esa especificación formal del modelo no puede ser externalizado. Eso tiene que formar parte del procedimiento de elaboración normativa, gestionado por la propia administración. Y que esa especificación, en realidad yo creo que esa especificación formal ya tiene que tomarse como una disposición jurídica. Es decir, que es ahí, en esa especificación formal, donde tenemos que proyectar las garantías, ¿no? Las exigencias de la elaboración de una norma jurídica. Y esa especificación formal, por supuesto, vinculará a la posterior codificación en software, ¿no? Por ejemplo, si se va a externalizar a través de un procedimiento de contratación, esa especificación formal tiene que constar en el contrato con carácter vinculante para el desarrollo que pueda hacer la empresa, ¿no? El desarrollador final del producto de software. Bueno, esa es un poco la idea que os quería lanzar, ¿no? Que desde mi punto de vista, posibilitar el control jurisdiccional de los sistemas automatizados en el ámbito administrativo implica, primero, tomar en serio el carácter normativo de estos sistemas, incluso cuando se tratan de sistemas de reglas estáticas como Bosco. Y en segundo lugar, tratar de caminar hacia la conceptualización de una nueva fuente del derecho, ¿no? que podríamos denominar así, quizá, ¿no? Como disposición algorítmica o disposición digital. Vale, bueno, muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, David. Patricia, cuando quieras, hacemos la última intervención y luego nos quedará, espero, un poco de tiempo para debatir. Vale, muchas gracias, María. Buenos días a todos y muchas gracias por vuestras intervenciones. La verdad que lo de hablar la última tiene la ventaja de que le queda poco que decir y el inconveniente también de que le queda poco por decir. Entonces, bueno, seré breve y también trataré de hacer hincapié en las cosas que veo de una manera un poco diferente. Sobre los sistemas automatizados, bueno, habéis hablado los tres, ¿no? Yo creo,
O sea, voy a hablar de los sistemas automatizados como contraposición a los sistemas autónomos, o sea, a la IA stricto sensu, ¿no? Y creo que hay dos cuestiones que les caracterizan. En primer lugar, que las operaciones con las que funcionan están preprogramadas, es decir, funcionan a través de unas pautas que les mete, por así decirlo, el operador humano y que no las generan ellos solos, como sí sucede con la inteligencia artificial, de manera que ejecutan unos parámetros que le han sido dados, por eso no son independientes, ¿no? Y en segundo lugar, y creo que eso es jurídicamente bastante relevante, que precisamente por ello el resultado al que llegan estos sistemas automatizados está predeterminado, es decir, si sus instrucciones o sus reglas son conocidas, el resultado, en cierto modo, es anticipable. Por eso estos sistemas automatizados sencillos no aportan una información de salida novedosa. Su resultado, obviamente, pues existe, ¿no? Hay un output, pero este carece de contenido innovador, no aporta una información adicional o desconocida para el ordenamiento. Es decir, ese resultado lo hubiera alcanzado igual un operador humano si hubiera funcionado con las mismas pautas y con los mismos datos, aunque lo hubiera llevado seguramente más tiempo, ¿no? Entonces, dentro de estos sistemas automatizados, como los estoy entendiendo aquí, como contrapuestos a los autónomos, creo que pueden ser de dos tipos, ¿no? Creo que hay unos sistemas automatizados que son los más sencillos, que funcionan con programación jurídica, ¿no? Esos sistemas, el Bosco, ¿no? Están programados desde el ordenamiento, es decir, su programación es estrictamente normativa y lo es en la medida en que los parámetros con los que funciona ese sistema son los que están previstos en una norma. Entonces, como habéis comentado, ¿no? En estos casos lo que sucede es que las operaciones jurídicas se traducen a un lenguaje informático, se computarizan o algo así, ¿no? Ese palabra. Es decir, se expresa de manera computacional contenido normativo. Por tanto, esos parámetros son el reflejo de lo que se establece en una norma. Por tanto, a partir de esa programación normativa que reciben los sistemas, estos aplican, para eso se utilizan determinadas normas del ordenamiento. Creo que un operador humano, como decía antes, llegaría a la misma conclusión aplicando directamente la norma. Aunque lo haría de manera más lenta. Claro, para que este tipo de sistemas automatizados puedan entrar en juego, creo que es necesario, o para que su uso sea jurídicamente adecuado, creo que las operaciones jurídicas de que se trate tienen que ser susceptibles de ser traducidas al lenguaje computacional, es decir, el lenguaje jurídico que utiliza la norma tiene que conectarse con el lenguaje informático que utilizan estos sistemas, que por definición es binario, es rígido y es cerrado, ¿no? Y por tanto, estos sistemas automatizados que están programados jurídicamente sirven para aplicar fundamentalmente eso, el ámbito administrativo de potestades muy regladas, ¿no? Tipos de normas que con carácter general adoptan la estructura de reglas y que además son altamente precisas y concretas, es decir, con un contenido que es fácilmente determinable y que no está sujeto a interpretación, porque si tratamos de computarizar otro tipo de operaciones jurídicas, me parece que quien decide lo que es o no, o sea, en esa actividad de traducción, que debería ser solo traducción, habría innovación y, por tanto, estaríamos metiéndole al sistema elementos que no están previstos en la norma, ¿no? Y eso me parece que es más discutible desde el punto de vista de estos sistemas. ¿Cuál es el riesgo que enfrentan estos sistemas? Que es bastante claro, bueno, pues que presenten fallos o anomalías en la programación jurídica a la que están sometidos y, por tanto, cuando en esa labor de traducción computacional de la normatividad, en vez de mantenerse el sistema fiel a las exigencias que se contemplan en la norma, pues se añaden otros parámetros, se prescinde de algunos, se configuran de manera diferente, etcétera. Bien, es decir, que hay un error, entre comillas, de traducción. Este escenario me parece que tampoco difiere demasiado, no obstante, de aquel otro en el que el propio aplicador humano de la norma modifica, sustituye o altera, siguiendo su voluntad, esos mismos criterios en el concreto acto de aplicación normativa que esté llevando a cabo, introduciendo, por ejemplo, pues valoraciones personales, políticas o sencillamente cometiendo errores porque se saltó 2 casillas o porque ve mal, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que la fuga de la normatividad, el apartarse de lo que exige la norma, es algo que sucede en el mundo analógico y en el mundo digital, y de lo que se trata es de corregirlas, ¿no? Es decir, apartarse de los requisitos que establece la norma es algo que obviamente pues, puede hacer un operador humano. Cuando estas distorsiones en la programación jurídica de los sistemas automatizados conducen a dictar actos de aplicación normativa que son contrarios a derecho, me parece que ahí es donde interviene el control jurisdiccional de tales decisiones. Para corregirlos, como hay que corregirlos en el mundo en el que estos sistemas no operan, ¿no? En el manual, vamos.
En dichos supuestos, claro, pues impugnamos el acto de aplicación porque no se adecúa a lo que está prescrito en la norma. Aquí hay dos cosas que me parece que son jurídicamente relevantes, ¿no? Y que en cierto modo se han dicho, aunque quizás de otra manera. Lo primero es que lo relevante es que el acto de aplicación de que se trate, el acto de aplicación normativa, sea contrario a derecho. Me parece que es jurídicamente irrelevante en estos casos que el error se haya debido al mal funcionamiento del sistema informático, a un error del funcionario o a la vagancia, ¿no? Me parece que lo importante es que el output no se corresponde con la norma, es decir, que lo decidido no encaja en lo que la norma prescribe. Y segunda idea, en la medida en que se puede comprobar al margen del sistema automatizado si el acto de aplicación normativa es conforme o no con la norma, no es necesario conocer cómo funciona el sistema automatizado por dentro para ver que esa distorsión se produce. De la misma manera que me parece que no es necesario, para poder recurrir a algo, saber si el funcionario se equivocó, en qué columna, por qué, etcétera. Es suficiente con saber que no encaja lo que dice con lo que la norma reconoce, ¿no? O con lo que la norma permite. Entonces, me parece que el debate sobre el acceso al código fuente, no desde el punto de vista de la transparencia, porque me parece que se han hundido aquí dos debates, ¿no? Podemos discutir si tenemos derecho a acceder al código fuente desde el punto de vista del derecho de transparencia, ¿no? Y otra cosa, si eso es necesario para controlar jurisdiccionalmente a la administración cuando utiliza este tipo de sistemas automatizados en su funcionamiento. Entonces, me parece que está sobredimensionado la importancia de acceder a las tripas del algoritmo aquí, porque lo que a nosotros nos importa es que el acto de aplicación del derecho no es conforme con lo que dice la norma. En este caso, porque funcionó mal algún parámetro del sistema, pero en otros casos, porque funcionó mal el funcionario, ¿no? O alguno de los parámetros que él utiliza. Entonces, me parece que aquí es lo mismo. Y creo que es aquí justamente donde la Fundación Cibio, en el caso Bosco, en el recurso se equivoca. O no me parece comprable, por así decirlo, el argumento que utiliza, ¿no? Que dice que la imposibilidad de acceder al código fuente vulnera el principio de legalidad, en tanto que, y voy a leerlo esto expresamente, el derecho va derivando de una aplicación automatizada mediante un código binario imposible de leer, alejándose de esta manera ya no solo del principio de legalidad, sino de todo tipo de posibilidades hermenéuticas, argumentativas y éticas que podrán utilizarse única y exclusivamente en los resultados generados, pero que no podrán entrar en ninguna de las causas y mucho menos en el sistema de racionalidad sobre el que se fundamenta la toma de una decisión, lo que vulnera el derecho a conocer la motivación de las resoluciones. Bueno, el juzgado del contencioso, como sabemos, ¿no?, le responde que la legalidad del acto administrativo no está justificada por la aplicación informática que instrumentalmente se utiliza, sino por la normativa que regula la materia. Es decir, y yo aquí creo que no estoy tan de acuerdo, ¿no?, con lo que comentaba David. Me parece que el código fuente es el código fuente y la norma es la norma. Entonces, en la medida en que el sistema Bosco traduce al lenguaje informático los requisitos establecidos por la norma, no es necesario conocer aquella para determinar si la administración lo ha hecho bien o mal, ¿no? Y tal cosa me parece que se hace cotejando la resolución de la administración con la propia norma. Es decir, que la legalidad de la actuación administrativa depende de ajustarse a los requisitos que marcaba el Real Decreto en cuestión y no a los parámetros con los que funciona Bosco. Entonces, por resumir esta primera parte, me parece que aquellos sistemas automatizados que funcionan con programación jurídica, es decir, que sus parámetros son un reflejo de lo que está en la norma, son un instrumento al servicio de su aplicación, que se pone al servicio de la eficacia del sistema, ¿no? Me parece que tratar de denominar norma a todo aquello que tiene una influencia sobre una decisión jurídica contamina un poco el debate, porque entonces me parece que el sistema jurídico, el normativo, va perdiendo su soberanía y de repente todo es norma, todo es reglamento y creo que en el fondo lo que se hace es perder las categorías clásicas con las que el sistema normativo funciona, que es pues la validez, la vigencia, etcétera. Entonces, una norma pues es una norma porque es una operación del sistema jurídico creada conforme a determinadas pautas que tiene validez jurídica. Y eso pasa con las normas. Otro tipo de instrumentos que se utilicen para su aplicación, como pueden ser a veces informes periciales, etcétera, pues no son normas, son elementos de apoyo. Entonces, me parece que no clarifica las cosas tratar de llamar norma a todo tipo de elemento que influya en una decisión, porque eso no es una norma, eso es otra cosa, ¿no? Y además creo que
para tratar de dotar de garantías a determinados procesos no hace falta llamarle norma a todo, sino que seguramente se podrán asignar esas garantías sin necesidad de distorsionar los conceptos con los que tradicionalmente operamos, porque entonces corremos también el riesgo de que el sistema normativo y sus propias reglas se desdibujen, ¿no? Esto por un lado. Y luego, por otro lado, hay otro tipo de sistemas que son automatizados porque también están sujetos a programación previa, que son automatizados justamente por eso, porque no son autónomos, hay programación previa, pero que esa programación previa ya no es estrictamente jurídica. Es decir, están programados en estos casos con parámetros que no son normativos, sino que son sociales, que son económicos, que son psicológicos, etcétera. Es decir, si antes decía que estaban programados los anteriores con una programación estrictamente jurídica, hay otros que se utilizan habitualmente que creo que están programados pues con una programación que podríamos llamar, para entendernos, científica, ¿no? Por eso decía antes, bien, esto ya lo he dicho, que son automatizados y no autónomos porque están sujetos a pautas. Otras cosas que esas pautas ya no vienen establecidas directamente en el ordenamiento, sino que son de otro cariz. Precisamente por eso me parece que estos sistemas, desde el punto de vista del derecho, para el derecho, no para el sistema técnico, para el derecho, tienen un contenido innovador. ¿Por qué? Porque le dicen al derecho, al sistema normativo, cosas que no sabe. Es decir, cosas que no sabe o que no puede saber o que no prevé. Precisamente por eso, aunque sean sistemas automatizados y no autónomos, son más independientes del ordenamiento jurídico porque funcionan con pautas que no son estrictamente normativas, ¿no? Estos sistemas, me parece, tratando de hacer así una clasificación, que son los que se suelen emplear cuando el ordenamiento jurídico presenta aperturas para que el operador, el aplicador del derecho de que se trate, decida discrecionalmente sobre una determinada cuestión, ¿no? Y esa decisión a adoptar, como es abierta, pivota en muchas ocasiones sobre elementos que no son estrictamente normativos, sino que son, pues, sociales, económicos, psicológicos. Nada, por tanto, diferente a lo que sucede en el mundo manual o analógico. Es decir, en muchas ocasiones el aplicador del derecho recurre a información extrajurídica para poder tomar una decisión propiamente jurídica. Por ejemplo, pues los informes médicos, los informes de los equipos psicosociales, etcétera. Pero ahí el ordenamiento lo que hace es dejar un margen muy amplio de decisión porque sabe que no puede predeterminar las pautas para que esa decisión se adopte. Y en esos casos, el propio sistema normativo permite que material de fuera entre, porque eso tiene relevancia para adoptar la decisión de qué se trate, ¿no? Entonces me parece que en estos casos los sistemas automatizados codifican también información, pero no información necesariamente normativa, sino de carácter más científico, ¿no? Entonces, lo relevante de estos sistemas es que, a pesar de que sean automatizados, es justamente lo que decía antes, ¿no? Que tienen un carácter innovador en la medida en que aportan información que el derecho, que el sistema normativo, en este caso, no tiene. Y creo que aquí es un poco más irrelevante que estén preprogramados o que no, porque lo importante es que aportan cosas que el sistema normativo no conoce, es decir, que aportan información extrasistémica. Y creo que eso es lo que incide de manera determinante en el control jurisdiccional que se puede ejercer sobre los mismos, ¿no? Entonces, en la medida en que estos sistemas, estoy pensando, por ejemplo, en el RISCAMI, ¿no? Pues obviamente no te dice el ordenamiento qué parámetros tienes que tener en cuenta. Pues el aplicador del derecho, para conocer los permisos y demás, tendrá en cuenta antes los informes de los equipos psicosociales, la conducta, no sé qué, no sé cuánto. Pues todo eso, en vez de estar tan repartido, se trata de codificar, de parametrizar y que lo diga, entre comillas, la máquina, ¿no? Bueno, pues como decía, a la medida en que aportan información nueva que sirve para que el aplicador del derecho adopte una determinada decisión, su conocimiento, el conocimiento de estos sistemas, me parece que es necesario para controlar jurisdiccionalmente la administración. De la misma forma que también es necesario saber igual, pues, qué dicen ciertos informes psicosociales o periciales, si ellos han influido en la decisión que adopta finalmente la administración. ¿No? De no ser así, es decir, de no conocer que ese sistema se ha utilizado y cómo se ha utilizado, qué parámetros han salido altos, qué parámetros han salido bajos, no sabemos por qué la administración ha dicho lo que ha dicho. Es decir, se estaría hurtando, desde mi punto de vista, una parte importante de la motivación de la decisión administrativa. Y en consecuencia, esta, si no tenemos acceso a esa información, aparecería como arbitraria, porque no sabemos las razones por las que la administración dice eso en un momento en el que hay mucho margen de decisión, ¿no? Entonces, en estos casos, me parece que claro que es necesario conocer que el sistema se ha utilizado y cómo se ha utilizado, porque en base a esta información, que sin el sistema no tenemos, la administración ha decidido en un determinado sentido, ¿no?
Por tanto, y voy terminando, creo que a menor predeterminación jurídica del sistema automatizado, es decir, cuando funcione con parámetros que son mucho más ajenos al derecho, mayor componente innovador tienen sus resultados, tiene la información que nos arroja y por tanto creo que es mayor la necesidad de conocer el funcionamiento interno para que el control jurisdiccional de la administración sea efectivo. Y a la inversa, a mayor nivel de predeterminación normativa del sistema, y por tanto una mayor dependencia del sistema normativo, mucho menos necesario es conocer cómo funciona por dentro porque no nos dice nada nuevo, ¿no? O sea, puesto así como tratando de resumir lo que he dicho en forma de eslogan. Entonces me parece que en esto que estamos hablando, la cuestión, al menos una de las cuestiones fundamentales creo para mí, es que estos sistemas aporten o no información de salida novedosa para el derecho, porque los tres sistemas automatizados últimos a los que he hecho alusión aportan información de salida novedosa para nosotros, porque nos dicen cosas sobre las posibilidades de riesgo y de reincidencia y tal que no sabríamos, ¿no? Sin usarlos o como tampoco lo sabríamos sin leer los informes, etc. Entonces, yo creo que lo que importa es que haya contenido nuevo, información nueva, y cuando esa información nueva entra en juego para, en base a ella, adoptar decisiones con efectos jurídicos, sí que es necesario saber de dónde viene esa información y cómo se ha llegado a ella, porque de lo contrario la administración estaría haciendo un acto de fe y su actuación sería arbitraria, ¿no? Pero no así en aquellos sistemas que traducen computacionalmente la norma, aunque fallen y aunque sean erróneos, porque entonces, es decir, el principio de legalidad lo es para con la norma, no para con el sistema para el sistema informático. Y bueno, y eso básicamente, para no repetirme y extenderme mucho más, es un poco lo que os quería contar. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Aprovechando que está todavía Miguel, os pregunto qué margen tenemos a desbordar un poco la previsión de terminar a la 1, bueno, y al resto de participantes. No sé si a lo mejor alguien tiene que abandonar la sesión o tenemos margen a poder debatir un poco, aunque... Tú eres la moderadora, así que es soberana en ese sentido. Yo me voy a tener que marchar por razones de conciliación familiar, pero no, hombre, no sé si queréis una breve intervención, podemos dejar de grabar también. Voy a cortar entonces, ¿vale? Bueno, ya está, micros fuera. No para decir ahora lo que no se puede